Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 9 de abril del 2016 y quiero hoy dar mi opinión sobre el mito nacionalista de El Álamo y la película del año 2004 que lleva el mismo título, El Álamo. Bueno, resulta ser que el inesperado ascenso político de Donald Trump ha reactivado viejos mitos nacionalistas. En vista de la obsesión de Trump con los inmigrantes, pues muchos mexicanos se han hecho eco de la canción esa de Molotov, esa que dice If not for Santana, just to let you know that where your feet are planted with Mexico. Eso es, si no fuera por Santana, para que lo sepas, que donde están tus pies, eso sería México. Esto evoca la idea nacionalista mexicana de que el general Santana vendió la patria y entregó a los gringos un enorme territorio que anteriormente era mexicano. Y entonces, bajo esta idea, pues los inmigrantes no hacen más que regresar a sus tierras de origen. Frente a esto, pues los gringos invocan su propio mito nacionalista, que es el del Álamo. En su versión de los hechos, Estados Unidos no robó territorio a nadie. Santa Anna era en realidad un vicioso dictador, según este mito, que suspendió la Constitución mexicana de 1822 y quiso expulsar a los colonos anglos de Texas, quienes estaban protegidos por la Constitución. Los texanos de habla inglesa, en vista de esa persecución, pues naturalmente se rebelaron. En 1836, Santa Anna brutalmente masacró a los atrincherados en la localidad de El Álamo. Pero poco tiempo después, los compatriotas, al grito de Remember the Alamo o Recordad el Álamo, sorprendieron a las tropas de Santana en la batalla de San Jacinto y Santana tuvo que acceder a renunciar a la soberanía mexicana en Texas. Si Estados Unidos se apropió de este territorio, sugiere este mito, pues fue por la propia culpa de México. Bueno, esta es la versión de los hechos que se presenta en El Álamo, que es la película de 2004 dirigida por John Lee Hancock. Hay una película anterior con John Wayne, pero esa no la he visto y no la voy a comentar. Aquí solo voy a comentar esta película del año 2004. En este film, el general Santana pues no es como la imagen estereotípica del mexicano en Hollywood, ¿no? El chaparrito, bigotón, que a veces es un poco estúpido y testarudo. No, aquí Santana es un personaje bastante elegante. Pero a pesar de que es elegante, pues sí es un personaje brutal y sanguinario. Y es más afín a un miembro de la SS nazi, o más o menos parecido a los personajes esos de Inglourious Basterds de Tarantino. Y bueno, esto en la película es suficiente razón para que los anglos de Texas pues buscaran independizarse. Bueno, los historiadores nos informan que Santana sí era caprichoso y sanguinario, pero también nos dicen que tenía bastante carisma. Y de hecho, Santana cayó en desgracia, pero él logró regresar a la vida política de México muchas veces, precisamente debido al carisma que inspiraba en muchos de sus seguidores. Muy poco de este carisma se refleja en la película. En cambio, en la película los texanos son todos heroicos. La película presenta a David Crockett, que es uno de los héroes estos del Álamo, como el legendario aventurero que es valiente y audaz, quien inspira admiración entre los propios soldados mexicanos y quien muere como un mártir ejecutado por el propio Santana. Bueno, a decir verdad, históricamente esto es muy dudoso. La historia de la ejecución de Crockett es muy tardía. En realidad trata de los años 50 al siglo XX, cuando las películas de Disney estaban explotando su leyenda. E incluso es posible que este Crockett hubiese sobrevivido al acecho del Álamo y que no hubiese muerto como mártir. Es cierto que Santana fue un dictador, de eso no hay duda, y es cierto que los texanos buscaron su independencia solo tras la decisión arbitraria de Santana de suspender la Constitución de 1822 y de decretar la expulsión de los colonos de habla inglesa. En ese sentido, pues podemos aceptar que la revolución de los texanos en 1836 fue medianamente justa. Pero esa no es toda la historia de cómo México perdió sus territorios. Texas logró su independencia, pero 10 años después pidió ser anexada a Estados Unidos. Y México no reconoció esa anexión. Entonces las tensiones entre México y Estados Unidos subieron y Estados Unidos pues hábilmente buscó un pretexto para escalar la confrontación. Bueno, al final las tropas americanas avanzaron hasta la propia Ciudad de México y una vez ahí se obligó al debilitado gobierno mexicano no solamente a entregar definitivamente Texas, sino también los actuales territorios de California, Utah, Nevada, Arizona y Nuevo México, un infame tratado en la historia de la diplomacia que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Nada de esta anexión forzosa ni de la agresividad de los americanos en esta diplomacia se menciona en el filme El Álamo. Una persona ingenua que vea esta película, como sospecho yo que son muchos de los seguidores de Donald Trump, pues una persona así creerá que los hechos de la batalla del Álamo ameritan que esos territorios sean hoy norteamericanos y no mexicanos. Pero no es así. La anexión de los territorios no vino con la Revolución de Texas en 1836, sino con la posterior guerra entre Estados Unidos y México. La misma guerra, por cierto, que protestaron incluso muchos norteamericanos, como el propio Abraham Lincoln o el poeta Henry David Thoreau. En la película también se quiere enfatizar la justicia de la Revolución de Texas, dando espacio protagónico a los propios tejanos de habla hispana que, indignados ante los abusos de Santana, cooperaron con los anglos, lucharon en el Álamo y apoyaron la secesión de Texas. Entonces así el film pues presenta históricamente a Juan Seguín. Ese era uno de esos hispanos, a pesar de que él no estuvo presente cuando se concretó la matanza del Álamo, pero era uno de esos hispanos que cooperó con los texanos en la revuelta. Seguín efectivamente era un hombre de convicciones liberales que frente al autoritarismo de Santana se rebeló. Pero lo que no se ilustra en la película es que una vez consumada la independencia de Texas, pues empezaron a llegar nuevos colonos anglos que no solamente maltrataban a los hispanos de Texas, sino que deliberadamente buscaban la anexión de Texas a Estados Unidos. Frente a esto, Seguín, que siempre quiso mantener una Texas independiente, pues protestó. Y los mismos anglos en Texas lo exiliaron. Nada de eso se menciona en la película. Me temo que el nacionalismo, como suele ocurrir, pues solo cuenta verdades a medias.